segura, podíamos caminar en la noche sin ninguna temor, ¿no? Pero la segunda vez que regresé a vivir a esa ciudad, la ciudad ya tenía como esa expectativa, ya estaba, los ciudadanos ya estaban a la defensiva. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque cuando yo caminaba, por ejemplo, cuando llegué a la ciudad y caminaba para trasladarme de un lugar a otro, caminaba y la gente reaccionaba de manera anticipada. Por ejemplo, yo iba atrás de ellos y ellos se pasaban hacia la otra acera. A veces volteaban como temerosamente viendo o previniendo de que no fueran, en este caso yo no las fuera a atacar, ¿no? Y en ese momento yo le platiqué a un conocido, digo, oye, noto que la gente, voy caminando tras de ella y la gente reacciona o se espanta o se asusta y se cambia de acera, las mujeres cogen su bolso y me platicó, no, así es que la delincuencia aquí está muy elevada, ¿no? Los índices delictivos son muy elevados, entonces por eso la gente ha comenzado a reaccionar de esa manera. Y sucede lo mismo en muchas otras partes, ¿no? Ahorita también lo vemos aquí en Iguala, que la gente ya está más a la expectativa, ya está como a sobre reaccionar, ¿no? A lo mejor hacia un indicio, como lo mencionaba la definición del miedo al delito, símbolos que se asocian al delito, ¿no? Por ejemplo, que la gente se acerque mucho, que la gente vaya caminando una detrás de otra. Eso es lo que a lo mejor estamos ya predispuestos, ¿no? O ya nos está predisponiendo que podremos ser víctimas de un delito. ¿Sí? Claro, comparto totalmente eso, ¿no? Poco a poco nos vamos haciendo como que sensibles a ese miedo, ¿no? Que nos genera la inseguridad pública, porque yo recuerdo hace algunos años, cuando yo salía de la secundaria, podía irme con libertad caminando hasta la casa, hasta mi casa, ¿no? Y era realmente una distancia, ahora que lo veo ya, no sé, desde otra perspectiva, era muy larga el camino y había tramos donde estaba yo sola realmente, porque aunque nos íbamos al principio todos en grupo, pues cada uno iba tomando su rumbo, ¿no? Pero había momentos en los que me quedaba yo sola y recuerdo poder ir caminando tranquila, totalmente segura, eso yo a los 12, entre 12 y 15 años, ¿no? Pero ahora que tengo 22, casi 23, esta inseguridad, este miedo ha crecido, ¿no? Por las constantes noticias, la constante exposición a las noticias, a las notas, a lo mejor el hecho de ser mujer, ¿no? Y ver todas los casos de feminicidios también incrementan, ¿no? Ese miedo en mí y ahora al ir caminando, pues la verdad casi evito salir sola, pero sí, o sea, cuando me toca ir sola, por lo general siempre traigo un llavero, procuro tener una llave entre mis dedos, para estar al pendiente, ¿no? Y si alguien va atrás de mí, cambiarme de acera, lo mismo, ¿no? Nos vamos poco a poco, pues vemos cómo poco a poco va evolucionando esta inseguridad, ¿no? Y cómo nos afecta aún en nuestra rutina, ¿no? Algo tan general que podría ser irte caminando de tu trabajo a la casa o de la casa al trabajo, vemos que se convierte en casi un campo de guerra, ¿no? Sí, casi una odisea, ¿no? Que puedas llegar bien. ¿Sí? Sí, eso es, efectivamente son las consecuencias, o ese es el miedo, precisamente es una de las consecuencias de la inseguridad ciudadana, ¿sí? Y el miedo, pues obviamente es una emoción básica que tiene que ver y que afecta también en nuestra conducta, pues, ¿no? Si tenemos miedo, también reaccionamos de alguna manera, ¿sí? Entonces, el miedo al delito tiene 4 dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería a lo mejor que una persona tuviera miedo a que un familiar fuera víctima de un delito, de que esa persona esa misma persona fuera víctima de un delito, y la tercera dimensión es miedo de un crimen con violencia, y la cuarta dimensión sería miedo a un delito de cuello blanco, ¿sí? El delito de cuello blanco se relaciona más con fraudes, sin embargo, no es la única modalidad. La modalidad también tiene que ver con
actos delictivos, pero que no los comete la persona, digamos, el autor intelectual, por así llamarlo, sino que lo cometen segundos o terceros, en donde puede haber sangre, puede haber lesiones, puede haber maltratos físicos, pero que la persona que lo generó o que lo pensó, digamos, no está relacionada directamente con la víctima. ¿Sí? Ok. Muy bien, psicólogo Iván. Pues quiero hacer una pausa para leer algunos mensajitos que nos están comentando aquí. Sí, claro. Dice José Aguilar, eso es muy cierto. A mí una vez una señora me dijo que sí, la estaba siguiendo. ¿Ok? Algunas experiencias. Y Alma Aguilar también nos comenta, en Ciudad de México es el pan de cada día, más cuando llegas de provincia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, sí, habemos personas que nos ha tocado, ¿no? Como lo menciona la persona José, menciona que a veces hay personas que piensan que nosotros lo estamos siguiendo, ¿no? O al revés, nosotros también hemos llegado a pensar que alguien nos está siguiendo. Y eso es algo, desafortunadamente o infortunadamente, pues es algo que ha sucedido, es una consecuencia de esta inseguridad, ¿no? Y como lo comenta también la persona, Alma, que en la Ciudad de México sí hay como más esta desconfianza, ¿sí? Este miedo al delito. Particularmente yo cuando voy a la Ciudad de México, me siento, mi paranoia se dispara, ¿sí? Precisamente por eso, porque estoy nada más ahí a las vivas, estoy hipervigilante, ¿sí? Entonces, y sí es algo común, pues, ¿no? Y que afecta, que nos afecta, ¿sí? Claro, comparto totalmente eso. Yo creo que más que nada las vivencias, ¿no? Yo tengo familia en Ciudad de México y pues les ha tocado ser asaltados en más de una ocasión, ¿no? Entonces, cuando me toca ir, como comparto contigo, psicólogo Iván, la persecución, ¿no? Que sientes aumenta. Yo recuerdo una ocasión me tocó ir en metro yo sola, pues ya me sabía mover un poquito más y mi tía ya tenía la confianza de dejarme ir sola y del metro salí temblando porque empecé a ver mucha gente y empecé con que no vayan a quitar mi mochila y mi celular y luego ya no voy a saber llegar. Entonces salí temblando totalmente en esa ocasión. Sí, 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 y es un estrés constante, ¿no? Que últimamente o nos habituamos al estrés o que vaya disminuyendo, pues, o a las situaciones, o definitivamente no podemos con él y tenemos que salirnos de ese ambiente. Así es. Esa es una consecuencia también. Sí, sí, definitivamente. Pues bueno, me gustaría pasar a la siguiente Sí, pregunta claro. y es, ¿qué pasa cuando las personas tienen miedo al delito, pero también han sido víctimas de la delincuencia de manera real? O sea, si las han asaltado, si han tenido algún encuentro con la delincuencia. Ok. Sí, mira, aquí se puede combinar como se ha generado todas las emociones o la situación que se ha generado, por ejemplo, de ser víctima de la delincuencia y también tener miedo a la delincuencia, ¿sí? O tener miedo al delito. Prácticamente, como lo había mencionado anteriormente, las consecuencias son severas e igualmente importantes. ¿Por qué? Porque en las dos se puede generar ansiedad, en las dos se puede generar angustia, depresión, ¿sí? En la primera, por ejemplo, cuando una persona ha sido víctima de la delincuencia real, también se puede generar o desarrollar un trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Y que va a depender mucho también de los recursos eh, para el afrontamiento de situaciones de que tenga con que cuente la persona. Va a depender también del acto mismo, o sea, qué tan severo o qué tan impactante fue la situación o el acto delincuencial, ¿sí? Y de los apoyos que también con los que cuente la persona, ¿sí? Los apoyos tanto de su familia, amigos, a lo mejor todas esas redes de apoyo con las que cuente, va a depender para que pueda o no desarrollar un trastorno de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático también, ¿sí? Aquí Ok. también algo que se agrega cuando solamente hay una percepción de inseguridad o de riesgo
pero que no se ha sido víctima de un delito, es obviamente, como lo mencionaba, el miedo al delito, pero también hay algo que se agrega a estas situaciones o a estas características que había mencionado, como la ansiedad, la depresión o la angustia, que es la incertidumbre, ¿sí? Que la incertidumbre es no saber cuándo tú puedes ser víctima de un delito y siempre vives expectante o siempre vives a la defensiva, ¿sí? Y obviamente tus niveles de estrés aumentan, ¿sí? Porque precisamente estás solamente a la expectativa, estás a la defensiva también, o una persona pues está a la defensiva, a la expectativa, y de cuidarse, ¿no? De cuidarse de no ser víctima del delito o de pensar en algún momento que ya va a ser víctima de uno, ¿sí? Y las consecuencias, a lo mejor para conductuales, digamos, o hay una modificación en su conducta que tiene que ver con, por ejemplo, en las dos formas, tanto de si una persona ha sido víctima de un delito como el miedo al delito, es que cambian algunos hábitos, ¿sí? Que más adelante también los voy a tocar más a fondo y se les va a dar otro nombre también. Por ejemplo, esos hábitos, esas conductas que se pueden cambiar o que se han cambiado es no usar joyas, ¿no? O cuántas hemos visto que nos han recomendado no pongas tu cadena, no lleves anillo, a las mujeres no uses el aretes, ¿sí? No, de gancho, no recuerdo cómo se llaman, pero aretes, ¿no? Que cuelgan, precisamente para que no vayan a ser como apetitosos o apetitivos para una persona delincuencial o un delincuente y los vaya a tomar, ¿sí? También, por ejemplo, algo que se ha recomendado es que algunos padres de familia, pues obviamente restringen el horario sobre lo que sus hijos pueden estar en la calle, ¿sí? O ellos mismos también, por ejemplo, no salir a determinadas horas o ya estar en su casa a determinadas horas, es como una regla, a lo mejor puede ser explícita o implícita, ¿no? O sea, por ejemplo, una familia puede acordar, ya no vamos a estar en la calle después de las 9 de la noche, ¿no? O también puede ser algo más que no se dice, pero que es un acuerdo al que se llega, de decir, te quiero aquí antes de las 8 o te quiero aquí antes de las 9, ¿no? Pero a lo mejor no le dicen por qué o a lo mejor los hijos o las otras personas no comprenden por qué. O no se habla directamente, ¿no? Porque después de las 9 de la noche es más probable que seas víctima de un asalto, por ejemplo, ¿sí? También otra es, obviamente, salir de noche, ir a algunos lugares de esparcimiento, llevar dinero a veces en efectivo o llevar dinero o llevar tarjetas de crédito, ¿no? Apenas un familiar muy cercano a mí, estamos hablando precisamente de esta situación de la delincuencia y realmente ya no se sabe qué es lo peor, ¿no? Si no llevar efectivo o llevar efectivo, ¿no? O llevar poco efectivo. ¿Por qué? Porque me decía esta persona, decía, ¿sabes qué? No lleves mucho efectivo, lleva poco, porque si te asaltan, por lo menos tú tienes algo que darles. Y evitas que sea